maravilloso que le dé gloria a Dios en esta hora. Vamos, alabe al Señor sin una canción, sin una música. Alguien va a alabar a Dios aquí de verdad. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Decir a dos personas, Dios te va a hablar. Acomódate, decir. Porque Dios te va a hablar. Reciban sus asientos, por favor. Dios les bendiga. Feliz en esta noche de estar con ustedes y quiero serles muy honesto, tengo mucha expectativa por lo que el Señor va a hablarnos hoy. Gracias por esos tres amén, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Siento profundamente muchas ganas de soltar todo lo que Dios me ha dado para compartirles en el día de hoy y hablarles sobre algo que hoy... Yo sabía que el pastor no estaba. El miércoles nos reunimos con el pastor por el mediodía y yo entre mí decía, no sé si era mejor que esté o mejor que no esté en cuanto a lo que quería hablar, porque si estaba él, algunos van a decir que yo iba a hablar lo que voy a hablar, lo que Dios ya desde Argentina me mandó a predicarles hoy, diciendo, este pastor es un chupamedia, un guatacón, lambeojo, barbero, no sé cómo le llaman en sus países. Y ese también por ahí. Entonces, pero no es nada de eso. Vengo a hablarles y quiero abrirles mi corazón en esta noche. Tengo una palabra realmente maravillosa, pero quiero abrirles mi corazón en esta noche. Y quiero hablarte sobre la paternidad. Y quiero hablarte sobre la autoridad delegada, algo que Dios nos enseña en la Escritura. Quiero hablarte sobre lo importante. Y cuando a veces hablamos de la paternidad, yo le decía a mi iglesia antes de venir, dedicamos 2 semanas a hablar sobre la paternidad. Y yo intentaré en esta noche, en estas próximas 3 o 3 horas y media que va a durar el mensaje de hoy. Dicen amén porque saben que predico cortito, por eso dicen amén. Voy a intentar resumir todo lo que Dios nos habló y mostrarles realmente a la luz de la palabra que cuando hablamos de paternidad, yo le decía a mi iglesia, ustedes piensan, para mí es incómodo predicarle a mi gente sobre paternidad. Porque muchos van a decir, claro, lo predica porque a él le conviene. Y yo les decía, no los predico porque a mí me conviene. Lo predico porque veo gente que está viviendo mal, veo gente que no está bien, porque no entienden uno de los principios establecidos en la Biblia, que es la paternidad espiritual, que es la paternidad que Dios nos pone como familia en la iglesia y entender que esto es una familia. Si el que está al lado tuyo es tu hermano, decide que está al tuyo, vos sos mi hermano. Acá hay gente que ni se habla acá, ¿eh? O son sordos o son desobedientes ustedes. Decirle que está al lado tuyo, vos sos mi hermano, decirle. Yo soy más lindo que vos, pero soy tu hermano, decirle. Y cuando hablamos sobre la paternidad, vamos a ver a la luz de la palabra algunos principios que realmente sueltan y desatan bendición sobre la gente. Y vamos a entender algo que nos estamos privando y que Satanás está ganando terreno muchísimo con mucha gente porque no entienden un principio que es fundamental, el principio de la paternidad en la iglesia. La paternidad nos entrega y nos delega una autoridad que Satanás no puede quebrar, no puede avanzar. Satanás no puede ir sobre alguien que está caminando en la paternidad de Dios. Y esto no es un mensaje futurista ni moderno. Voy a hablarte de lo que dice la Escritura. Vamos a hacer un recorrido por varios pasajes bíblicos. No nos vamos a detener en ellos porque si no de verdad no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Efesios capítulo 6. Quiero saludar también a mi familia que están todos viendo allí en Argentina. Y gracias. Hay una sola hermana que dice amén aquí, a mi familia, los hermanos de allí de Argentina que están viendo. Efesios capítulo 6, vamos a leer un pasaje que es muy conocido, pero quiero mostrarte y hablarte algo sobre el carácter de Dios en cuanto a la paternidad en la iglesia. Y yo le voy a pedir que usted esté atento, por favor, de verdad. No sé si hoy gritaré mucho, usted sabe, a mí me gusta gritar mucho. No sé si hoy lo voy a hacer, pero sí sé y estoy seguro que te voy a predicar con el corazón como nunca antes lo hice, porque así siento este mensaje, de esta manera lo siento.
Siento que este mensaje de lo que te voy a hablar cambió mi vida para siempre. Y yo te voy a contar algunos testimonios ahora. Entender este mensaje cambió mi visión de la iglesia y cambió en un momento tan angustiante de mi vida y de mi familia. El entender esto, el practicarlo, fue tan poderoso para mí, fue tan maravilloso para mí. Tantas cosas cambiaron a partir de ese momento. Por eso quiero que me prestes mucha atención. Este mensaje no es para los triunfadores, los que están bien en su matrimonio, en su economía. No, para ustedes. Los voy a aburrir a ustedes. Esto es para los que tienen problemas en su casa, problemas económicos, problemas de familia, para los que están peleando con un gigante y no lo pueden derribar. Ya le tiraron 40 piedrazos y se sigue riendo todavía parado ahí. Yo le vengo a hablar a alguien hoy que en esta noche va a derribar a ese Goliat, va a derribar a ese gigante. Yo le vengo a hablar a alguien que en esta noche va a entender un principio básico pero poderoso que es la paternidad espiritual. Yo le vengo a hablar a alguien que en esta noche se va a abrazar a esta palabra. Yo le vengo a hablar a alguien que en esta noche va a caminar sobre esta palabra y muchas cosas van a cambiar en su vida. ¿Alguien va a decir amén? Amén. Efesios capítulo 6, verso 1 dice: Hijo, ¿lo tienen? Amén. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es... No es justo que yo obedezca si mi papá es un borracho, un delincuente, un ladrón, un violador, un maltratador, un asesino. No es justo. Pero Dios dice: honra a tu padre. Honra a tu padre. Dice el pasaje: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que el Señor añada bendición. Yo quiero que por un instante nada más usted cierre sus ojos. Yo necesito hacer esta oración. Cierre sus ojos. Danielito, ¿me haces una melodía suave, por favor? Quiero que cierre sus ojos solo unos minutos nada más. Señor, en esta noche, no sé, Señor, yo siento que no será como otras tantas que tú me has traído a esta casa. Porque hoy, Señor, les voy a hablar a este pueblo que la siento como si fuera mi propia iglesia. Yo amo, Señor, esta casa y tú conoces mi corazón. Vengo a hablarle, Señor, aquí a gente que amo con todo mi corazón, Señor. Vengo a hablarle a gente, Señor, que Satanás se está riendo de ellos, pero ya no lo va a hacer más, porque hoy ellos tomarán decisiones importantes, Señor. Vengo a abrir mi corazón a esta casa, Señor, que es mi casa. Vengo a abrir mi corazón, Señor. Ojalá haya alguien aquí, Señor, dispuesto a tomar esta palabra. Dispuesto, Señor, a abrazarse a esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Porque luego, Señor, tendré vida para escuchar cuando vengan y me digan: pastor, aquella noche mi vida cambió para siempre. Así como cambiaste la mía, Señor. Así como cambió, Señor, tantas cosas en nuestra familia, en nuestra iglesia en Argentina. Señor, que en esta noche haya alguien aquí listo para tomar esta palabra, Señor. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Alguien va a aplaudir fuerte al Señor aquí hoy? Yo fui ungido como pastor hace casi 20 años, ya. Fui ungido en esta ciudad de West Palm Beach. Yo llegué aquí como evangelista hace 20 años atrás. Y justamente este domingo a la mañana voy a estar predicando en esa iglesia que me recibió por primera vez hace 20 años, ahí en Miami. Se llama la iglesia Elim, una iglesia preciosa, grande iglesia. Casualmente el pastor de esa iglesia es un pastor argentino ahora. Que en aquel entonces, cuando yo llegué por primera vez, ese pastor estaba haciendo una suplencia, porque el pastor de esa casa estaba enfermo, estaba internado.
Yo no sabía nada de eso. Yo era evangelista. Era mi primera experiencia y me acuerdo que me dice que un diácono me dice, mire, el pastor dice que tiene solo 10 minutos para predicar. Y yo le dije, está bien, me alcanza y me sobra. Yo tenía un miedo, era mi primera vez. Y entonces, cuando vi esa iglesia tan imponente, tan grande, yo le dije, no hay problema. Y mientras estaba compartiendo una palabra esa noche, yo le hablo a quien estaba como responsable de la reunión. Y Dios me entrega una palabra y Dios me dice para él, dice el Señor, que por cuanto no buscaste los lugares altos, el Señor te va a exaltar y te va a levantar y te va a poner en un lugar de honra. Yo no sabía que ese hombre, semanas más tarde, sería el nuevo pastor de esa iglesia, porque el pastor que estaba internado presenta su renuncia y él mismo lo postula a él como candidato y toda la iglesia lo aceptó. Hasta el día de hoy pasaron 20 años el pastor de esa iglesia. Es un pastor argentino. Cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Alguien va a aplaudir y va a decir, eso es verdad, pastor. Y llegué aquí con muchos sueños, con muchas ganas de comenzar a hacer mi camino como evangelista. No me conocía nadie. Predicaba, me acuerdo que mi primer viaje lo hice, vine casi por 2 meses y medio y creo que prediqué 10 veces nada más. Recuperé el dinero de mi pasaje y me fui porque no me conocía nadie. Pero luego ya vine en otro viaje y ya un pastor me recomendaba a otro y otro me recomendaba a otro y otro a otro y así me fueron conociendo. Pero al otro año, creo que ese año vine 2 veces, al otro año en el tercer viaje fue que ya Dios venía hablando hacía casi 4 o 5 años sobre el pastorado para nosotros. Y yo amaba pastorear, yo digo que nací para ser pastor, voy a morir siendo pastor. Amo pastorear, pero aún desde el primer año de pastor, Dios trajo a nuestro ministerio, siendo con mi esposa pastores jóvenes, porque alguna vez conté, yo llegué a ser pastor siendo, perdóneme, tal vez va a sonar muy argentino lo que voy a decir. Yo llegué siendo buen predicador, pero siendo un pésimo pastor. Porque ser pastor es otra cosa, no es predicar solamente. Y yo no sabía pastorear. Pero en el primer año de nuestro pastorado, yo me acuerdo que llega un pastor que tenía como 30 años en su pastorado y tuvo un problema grave en su matrimonio. Y entonces vino a buscar que yo lo ayude y yo era un pichón. Llevaba meses de ser pastor. Recuerdo que en aquel tercer viaje, cuarto viaje, fue un pastor de esta ciudad, un hombre muy reconocido, no lo voy a nombrar, pero de una iglesia grande, el que me unge a mí como pastor. Y luego viaja con 40 ministros para Argentina para ungir a toda mi familia. Estar bajo la cobertura de ese hombre significaba mucho para cualquiera. Pero yo no había entendido eso, porque yo no entendía lo que era la paternidad espiritual. Para mí, simple y sencillamente, era el hombre que me tiró aceite, que me nombró, y a mí eso me alcanzaba. Es lo que yo decía. Porque mucha gente busca en un pastor ser reconocido. Mucha gente busca en un pastor, en un apóstol, ser reconocido por lo que ellos consideran que tienen para ejercer y para darle a la congregación, para darle a la iglesia. Pero lo cierto es que en una relación de paternidad las cosas no funcionan de esa manera. Y nos privamos de un montón de cosas cuando no entendemos este punto que es crucial para una iglesia. La paternidad, diga conmigo, la paternidad. La paternidad te da una autoridad, te delega una autoridad. Algo que va más allá de que si el pastor está con vos o no está con vos. Y a mí me pasó eso en aquellos primeros años. La relación terminó como tenía que terminar. Porque diga conmigo, lo que empieza mal. Están serios, están, ¿eh? Usted está acostumbrado a escuchar a otro Enrique Sabio. Pero bueno, es lo que Dios me mandó a decirles hoy. Diga conmigo, lo que empieza mal termina mal. Y yo empecé mal las cosas. No es que Dios empezó mal, no es que aquel hombre vio en mí lo que Dios había depositado. Dios ya me había elegido a mí para ser pastor. Dios aceptó porque yo quería, a diferencia de muchos dicen, yo no quería ser pastor. Yo sí. Yo quería ser pastor. Yo estaba loco por ser pastor. Yo quería pastorear. Amaba pastorear. Y aunque hoy miro a mis ovejas y a veces las quiero abrazar por el cuello, digo, Señor, igual quiero ser siendo pastor. Yo sé que esto no pasa aquí con el pastor Oscar, que hoy no está.
Cuando vienen y pasan llorando, y después que le hablaste 3, 4, 5 horas le hablaste y dijiste, no vayas para allá, no vayas para allá. Ni bien terminaste, ¿para dónde fue? Para allá se fue. Y después vienen llorando y uno dice, Padre, tócalo. En el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Porque no entienden. Eso es en Argentina, no acá. Acá no pasa así. La paternidad para mí fue un tema que no lo podía resolver. Tal vez porque yo no tuve un padre presente. Tal vez porque el papá, mi verdadero padre, mi padre biológico hablo, no fue un padre con el que a mí me pudo haber dado buenos ejemplos. Mi padre era un adúltero crónico. No era alguien que una vez adulteró, no. Era un adúltero crónico. Yo en Argentina, en Buenos Aires, donde yo nací, en el barrio o en la ciudad que se llama Villa Ballester, debo tener por lo menos como 15 hermanos. Un día me llega, no hace mucho, hace un año atrás, me llega una solicitud de amistad. Y una joven muy bonita, 25 o 27 años. Y me llama la atención porque el nombre de ella en la solicitud de amistad que me envía decía Joana Sabio. Y entonces yo estaba con mi esposa. Y entonces yo le muestro a mi esposa y le digo, mira, mami. Ella mira. Y entonces ella me dice, aceptala, me dice ella. ¿Te parece? Aceptala. La acepté. Instantáneamente me escribe y me dice, vos no sabés quién soy. No, dije, no sé quién. Yo miraba a mi esposa que me miraba con un amor. Y yo le digo a mi esposa, te juro, ma, que no sé quién es. Usted se ríe, pues ¿sabe cómo transpira ese día yo? Y en eso ella me vuelve a escribir y me dice, soy tu hermana. Ese fue el legado que me dejó mi papá. Mi papá, me acuerdo que él se quedó con la mejor amiga de mi mamá. Ojo las amigas. En Argentina dicen, Ami, ay, ¿cómo está mi Ami? No, pero eso pasa en Argentina. Mi padre me entregó ese legado a mí. Nunca me enseñó a ser papá. Fue un padre ausente, fue un padre... Pero tenía algo mi papá, que recuerdo, lo poco que recuerdo de él, era un hombre que todo el mundo le buscaba para que le arregle los problemas. Se ve que el viejo sabio, de apellido, y algo sabía en la vida, tenía la capacidad y la virtud de solucionarle los problemas a toda la gente. Él era político, pero no podía solucionar los suyos. No podía arreglar sus propios problemas. Yo me crié con eso. Nos fuimos, mi mamá se separó de mi papá, nos mudamos casi 2 horas y media de viaje de donde estábamos a otra ciudad, Quilmes, donde desde los 10 años vivo ahora actualmente en la zona sur de Buenos Aires. Y allí comenzó para mí un problema grave, que me crié sin papá. A los 12 años tuve que trabajar, no pude terminar mis estudios. Para comprarme mis primeras zapatillas tuve que salir con 12 años a trabajar a la calle. No fue fácil para mí. Pero entonces allí fue donde yo dije, bueno, me voy a casar y cuando me case las cosas van a cambiar. Estaba cansado de escuchar a mi mamá rigorearme y siempre mi mamá reprochándome y mi mamá siempre encima y que me pedía dinero y yo quería casarme. Y yo un día dije la clásica palabra, no verdad, de casarme para vivir en paz. Dije, el día que me case voy a hacer lo que quiero. ¡Mentira! Llegó nuestro primer hijo Ezequiel y yo no sabía ser papá. Así que entre errores y horrores crié a mi primer hijo. Vino
la segunda hija que es Romina, la tercera que era Débora. Y recién bendigo a mi Dios que después de 3 hijos y muchos tratos con Dios, Dios nos enseñó a ser realmente un buen padre, que es con Matías hoy. Matías tiene a Moisés con él y a Abraham juntos. A diferencia de otros que tenían a Judas Iscariote y a Barrabás. Porque yo no sabía ser padre. Y esta cultura, este problema que yo tenía, lo llevé a la iglesia ese problema. Un problema de paternidad. No sabía ser hijo y no sabía reconocer a un padre. Me costaba identificar a un padre. Cuando yo leo este pasaje que lo usamos como muletillas, que los padres los usan para castigar a los hijos muchas veces, realmente es un pasaje que abre una puerta a una bendición enorme. Porque el problema de los padres es que primero fueron hijos y necesitamos ser buenos hijos para mañana ser buenos padres. Entonces este pasaje dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. No te dice si tu papá es bueno o es malo. Hay veces que da ganas de no obedecerlo, pero el Señor dice que tienes que hacerlo. Él te dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y Dios abre una puerta. Y yo sé que estoy hablando aquí por ahora del padre natural, pero escuche, porque yo quiero mostrarte cómo a la luz de la palabra se convierte en nosotros. ¿Y qué fue el pastor Oscar en mi vida? Yo quiero hablarte de esto en esta noche. Porque te dije que fui ungido al pastorado por otro pastor. 2 años más tarde no trabajé más con él. Y ahí comencé a buscar, a ver quién podía ayudarme. Y busqué un guía y no lo encontré. Trabajé con un pastor. Busqué a otro y ahí se me echó. Un día se enojó y me echó de su iglesia. Increíblemente, hoy somos grandes amigos, pero no pudo ser mi papá, ni yo pude ser su hijo. Hoy somos grandes amigos, pero no pude trabajar con él. Y un día, en eso que andaba como un pobre paria, que no encontraba un lugar, yo siempre entendí que la única forma de tener autoridad es estar bajo autoridad. Alguien tiene que decir amén a eso, porque es bíblico 100%. No se puede tener autoridad sin estar bajo autoridad. Y yo entendía eso hasta que un día, en el peor de los momentos, yo me acuerdo que veníamos de vivir una situación bien difícil en nuestro matrimonio con mi esposa. Yo me voy a tener estos próximos minutos y luego te prometo vamos a leer un poco la palabra. Pero yo necesito mostrarte por qué este tema toca tanto y quebranta tanto mi vida. Y recuerdo que yo dije, bueno, yo sé que aquí no pasa, pero en Argentina hacen mucha leña del árbol caído. Y estábamos viviendo una situación bien difícil en nuestro matrimonio. Casi se destruye el ministerio, casi se destruye mi familia. Y yo había quedado herido, sangrando, mi familia, mi esposa, mis hijos. En esa condición llegué después de casi 3 años a esta ciudad de vuelta. Después de esos 3 años y medio casi que no había venido. Y recuerdo que un sábado a la mañana, el pastor Oscar en aquel entonces era presidente de la Unión Pastoral de aquí de la ciudad. Y yo a él lo conozco desde cuando estaba en la 10. Cuando nos recordábamos los otros días que cuando yo lo conocía, él tenía 80 personas en la iglesia. Y en esos años la iglesia estaba en una etapa de crecimiento. ¿Cuántos vienen desde la calle 10 aquí? ¿Cuántos están? ¿Algunos sobrevivientes? Tengo aquí gente. Y entonces la iglesia estaba creciendo. Yo me hospedé en su casa. Él para mí era Oscarito. Yo le decía Oscarito a él. Oscarito, lo abrazaba. Teníamos una muy buena amistad con él. Pero luego con los años nos pasó esto que cuando llego a la ciudad yo estaba mal, sentía que la pastoral de esta ciudad me estaba esperando para despedazarme por los errores cometidos. Y aquel sábado a la mañana, yo me acuerdo, sentí por primera vez el abrazo de un padre. De ese papá que nunca tuve,
Del papá que aunque te equivocas está dispuesto a abrazarte o también darte cocotones si es necesario. Y allí comenzó una relación diferente con él. Nos comenzamos a hablar en cuanto al tema de una visión. Había la posibilidad de venir a pastorear aquí, no era. Pero terminamos trabajando bajo la cobertura de él. Y yo le dije, me acuerdo a él, cuando le pedí y hablamos sobre la cobertura, trabajar bajo la cobertura de esta casa, que para mí era un desafío importante. Porque siempre mantuve eso, que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Y aquel día algo se rompió en esa atmósfera tan densa de tantos fracasos. Uno tras otro eran mis fracasos en la vida ministerial. Yo no sé si alguien, tal vez no, porque aquí esta es una iglesia de gente exitosa, todos. Pero ¿saben lo que era? Todo lo que hacía, todo me salía mal. Compré un circo, me crecieron los enanos. Tomaba taxi y viajaba parado. Me caí de espalda, me quebré la nariz. Todo mal. Todo me salía mal. Todo lo que quería hacer, todo me salía mal. Pero aquel día, algo comenzó a cambiar. Y sin darme cuenta, porque todavía no entendía lo que era la paternidad, no lo comprendía todavía, algo ya comenzó a ocurrir hacia mi favor. Y lo primero que hice fue, nunca más volví a llamarlo Oscarito a él, nunca más. Siempre comencé a llamarlo mi pastor, o mi apóstol. Y comenzamos a cultivar esta relación que tengo hoy con mi pastor, Oscar Rodríguez. Pero no fue sino hasta hace unos años atrás en el que Dios me trae una palabra, y no fue sino hasta hace un mes atrás en el que Dios me pone, porque yo te dije al principio, me costaba hablarle a mi iglesia sobre paternidad. No me cuesta predicar en otro lugar, pero a mi iglesia, porque te miran como diciendo, claro, me predicas eso porque te conviene. No, porque le dije a mi iglesia, yo no sé si usted ha visto, pero soy un hombre próspero, le dije a mi iglesia. Yo no sé si usted ha visto, pero mi matrimonio es un matrimonio feliz. No sé si usted ha visto, mis hijos están siendo prosperados. No sé si usted ha visto, le dije a mi iglesia, la iglesia está siendo bendecida. ¿Saben por qué? Porque entendí un principio básico. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Y te va a ir bien, 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 y te va a ir bien. Alguien tiene que decir amén. Porque el problema es cómo vemos nosotros. Y pensamos que esto no es aplicable a la iglesia. No, esto no es aplicable a la iglesia. No. Sin embargo, encontramos en la Escritura una historia que nos revela algo. Acompáñeme, Segunda de Reyes. Comenzamos a caminar a la luz de la palabra. Tengo 20 minutos más, ¿verdad que sí? Bueno, nos quedamos yo y usted nomás, hermano, no importa. Segunda de Reyes 2:12. Vamos a parafrasear la historia porque si no va la hora. Viéndolo, Eliseo clamaba, mi profeta, mi líder, mi reverendo, mi obispo, el que me instruye, ¿qué es lo que grita Eliseo? No dice padre, padre mío, dice. Míreme un segundo. ¿Acaso la historia de Eliseo, hay muchas más, pero acaso tal vez sea la más resonante de cómo debo mirar yo al hombre que me elige para estar a su lado? A ustedes los eligió Dios, no lo eligió el hombre. Eso queda clarísimo. La Biblia dice, no me elegiste vosotros, sino que yo los elegí a ustedes. Ustedes eligieron venir a esta iglesia, podrían estar en otra en este momento. El pastor ha llamado a mucha gente para trabajar, porque así somos los pastores. Yo le hablo a mi iglesia, a veces veo a la gente y digo, esta persona tiene capacidad para esto, esta tiene para esto, aquel tiene para lo otro, aquel puede trabajar en esta área, y por ahí mi otro digo, a esta le falta todavía un par de meses más. Pero cuando leo esta historia, veo a un
joven que es tocado por el manto, que entiende lo que el manto significaba, que entiende que este era su tiempo, él iba a dejar aquella vida para comenzar a seguir al profeta Elías. Pero no va a seguirlo para que lo instruya, sino que va a seguirlo. La Biblia dice que fue y que le servía. Diga conmigo, le servía. Dios ya había hablado con Elías. Pero ahora, cuando Elías pasa, no fue casualidad que tocó con el manto. No, era la persona asignada. Tocar que está al lado tuyo y decirle, te tocó Dios con el manto, decirle. Y toca con el manto y él lo sigue y comienza a servirle. Y la historia usted ya conoce. No me voy a detener aquí. Quiero mostrarte esto. Después de todo lo que sucede y que él pide, atrevido, pide una doble porción del espíritu que tenía Elías, Dios prepara ese gran día, porque dice la Biblia que Elías le responde a Eliseo, cosa difícil has pedido, pero si estás pendiente, si me ves cuando el Padre me tome, pues entonces esto será. Y la Biblia dice que ese día llegó. Diga conmigo, ese día llegó. Viéndolo, Eliseo clamaba. Cuando se va Elías, él no grita por un líder, no grita por el que le estaba enseñando, no grita por el que lo estaba guiando, no grita por aquel que lo había sacado de estar arando la tierra en el anonimato. Él grita y dice, Padre mío, Padre mío. No es que los pastores queremos que ustedes nos llamen Padre, claro que no. Pero queremos que nos identifiquen. Queremos que ustedes vean, que entiendan. Somos la persona a la que Dios nos dio el manto. Y somos la persona que Dios va a usar si te quedas en esta casa para que el manto caiga sobre ti. A mí me llama Dios, dicen algunos. Vamos a ver ahora. A mí me eligió Dios, claro que sí, yo sé eso, sí, pero no funciona así. Porque jamás Dios va a alterar un principio que Él describe en la Biblia sobre la paternidad. Jamás Dios va a interrumpir o va a pisotear algo que Él mismo establece como paternidad en la iglesia. Nunca. La Biblia nos habla porque a Dios se lo conoce de muchas maneras. Mucha gente tiene nombres que están en la Biblia de cómo se le llama a Dios. Algunos llaman Eloé, que significa poderoso, fuerte, prominente. Están hablando del Eloé o Eloé. Otros llaman Elohim a Dios. Elohim significa Dios creador, todopoderoso y fuerte. Otros llaman a Dios El Shaddai. Nombres que tiene Dios. Pero lo que en realidad estos nombres, algunos voy a nombrar, no todos, no son nombres de Dios, sino atributos del carácter de Dios. Porque estamos viendo atributos del carácter de Dios. Otros llaman a Dios Adonai. Adonai, que significa el Señor. Otros, que se ha puesto muy de moda últimamente, llaman a Dios como Yahweh, que luego se transcribe y comienza en la traducción de la Biblia a llamarse Jehová. Jehová, que significa, y fue la que quedó en el español como Jehová, el Señor, el dueño de todo. Cuando seguimos leyendo la Biblia encontramos que se le llama Yahweh Jireh o Jehová Jireh. Y hay quienes oran de esa manera porque ellos necesitan 24/7 de Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Hay gente que llama porque necesitan, porque hay más remedios en su casa que en la farmacia. Entonces ellos llaman a Yahweh Rafa o Rafa, mi sanador. Son atributos
Pero lo cierto es que cuando nosotros recorremos la Biblia, encontramos a Jesús. Y encontramos desde el Antiguo Testamento, pero quiero pararme, Jesús, con la palabra Padre. La palabra Padre es algo que deja claro y asentado Dios en la Biblia a través de su Hijo Jesucristo. La palabra Padre tiene que ver, y para que usted me entienda, necesito algún varón que tenga un hijo adolescente que esté aquí en la iglesia hoy. ¿Quién tiene algún hijo adolescente grande o hija? No importa. Vengan los dos. Párense aquí, por favor, un segundito. ¿Cómo es tu nombre, siervo? Recordámelo. Pedro. Pedrito. Elvis. Presley. Ven por aquí, Elvis. Déjalo a Pedro, a tu papá. Quiero mostrarte en esto cómo hemos caído en romper una relación que es tan perfecta entre Dios y nosotros, entre Dios y nuestros pastores. La gente no ha entendido. La gente ve al pastor como el que tiene que darle la salida. Ven al pastor como el hombre que tiene que tener siempre el consejo sabio. Ven al pastor como el que tiene que solucionarle los problemas. Ven al pastor como el que tiene que arreglar los problemas que ellos mismos no pueden arreglar. Ven al pastor desde esa... Y claro, estamos siempre tratando de hacer eso. A veces lo logramos y muchas veces no. Hay veces que podemos estar y hay veces que no. Un día, uno de los jóvenes de mi iglesia me manda a llamar. Creo que lo conté. Y no pude llegar porque justo ese día venían unos pastores de otra provincia y llegaban a mi casa y yo tenía un reguero, como dicen ustedes, en mi casa. Y le digo, mira, ¿por qué no pasan por casa? Si ustedes andan en el centro de Quilmes, en el downtown de Quilmes, vengan para acá y acá charlamos tranquilo, porque mañana me llegan estos pastores. Tenía yo unos andamios, estábamos pintando la casa. Porque no fuimos nosotros a su casa. Se enojaron tanto conmigo que hasta de la iglesia se quisieron ir. Yo pasé a ser del mejor pastor de Argentina a ser el peor de todos. Cuando muchísimas veces antes me han llamado a la 1, 2 de la mañana y hemos ido a su casa a ayudarlos en sus problemas de aquel comienzo matrimoniales. Pero esa vez no llegué, porque hay veces que los pastores no vamos a llegar. Ahora, quiero mostrarte esto. Imagínense a Elvis. Ponga a su hijo aquí y póngase usted en este lugar. Padre o madre, póngase en este lugar. ¿Cómo se sentiría él que Elvis le diga a su papá viniendo de la escuela y decirle, ¡hace Pedrito! ¿Qué hace Pedro? Que venga como somos los argentinos. ¿Qué hace máquina? ¿Todo bien, Pedrito? Este chabón. Capo, los argentinos usamos una palabra muchísimo. Capo, mi yerno usa mucho esa palabra. Capo, no capo de la mafia, el capo de que hay que cuidarse con la palabra. Lo hago simpático, pero ¿qué sentiría Pedro? ¿Qué sentiría Pedro si él, en vez de llamarte como tiene que llamarte, que es papá, te dice Pedro? Quiero que vos me digas a mí, ¿qué le digas a él? ¿Qué sentiría? Uno se siente triste. Sentirías un dolor aquí. Porque yo siempre espero que mi hijo a mí me diga papi. Mi hijo a mí me dice papá. Cuando me dice papi, yo cierro los bolsillos. Mientras me diga papá, yo tengo paz en mi corazón. Me dice papi, y si me abraza, ¡zas! Gracias, Pedro. Esto es tan simple, gracias, Elvi. Cuando a veces buscamos en la Biblia, dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, pasaje súper conocido. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla con quién, dice. Nos manda y nos estimula a una relación de paternidad.
Mateo 6, 8 dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Los padres sabemos de nuestros hijos. Mi hijo no me tiene que decir a mí que necesita unas nuevas tenis. Yo lo sé. Lo conté la otra vuelta. Era su cumpleaños y mi esposa me dice: papi, hay que comprar unas tenis a Matías. Digo, no vamos, digo, vamos a ayudar a comprar. Fuimos a una donde venden tenis. Le digo, hijo, elegí la que quieras, le digo. ¿En serio? Me dice. Sí. El precio que sea, le dije. No, yo estaba tocado por el Señor ese día. No importa, vos elegí. ¿En serio? Me dijo. Sí, le dije. De allá viene con 2 pares. Era uno solo. Entonces me dice, no, yo le digo, ¿cuál de las 2 te gusta? Y me puso la carita del gatito Shrek, la amiga Shrek. Las 2, me dice. Y le compré las 2 zapatillas. Porque la Biblia dice: si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará buena dádiva a sus hijos? Mateo capítulo 26, verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: nunca va a encontrar en ninguno de los evangelios a Jesús llamando a Dios Jehová, o llamándolo Dios o mi Dios. Siempre usaba la palabra Padre. Lo que quiero mostrarte en estos versos, y ahora vamos a ver una historia para terminar, es que la paternidad es algo que comienza con la confesión. Entender el principio de la paternidad. Entender que la paternidad te pone en un lugar de privilegio, te pone en un lugar de bendición. Que la paternidad, escuchen, esto es bíblico 100%. Pero a veces nos cuesta a los pastores predicar a nuestras propias iglesias y hablarles sobre esto. Por eso no sé si no está mejor que no esté el pastor aquí, para que pueda hablar con libertad y usted no crea, no, yo no vengo aquí a quedar bien, yo vengo aquí a hablarles lo que Dios me dijo que les hable. Mi padre, que fue un hombre muy malo, lo amé hasta el último día de su vida. Una enfermedad, cáncer, se lo llevó siendo todavía joven. Y yo también joven. No pude disfrutar de él. Yo ya casado, con hijos, le prediqué la palabra, pero él estaba tan sumergido en su mundo que se fue. Y cuando fui a verlo, había dado órdenes mi padre en su agonía. Yo vivía 3 horas de viaje, 2 horas y media de viaje. Dio órdenes en su agonía que yo no lo vea, ni que yo esté en el velorio de él. Y yo dije, le pregunté a la familia, ¿por qué? Porque él dice que vos le echaste una maldición. Yo dije, yo nunca hice eso con mi papá. Pero es que vos le dijiste que él iba a morir de cáncer. Sí, yo hablé eso, pero yo no lo maldije. Yo le decía a él que si él no se cuidaba, que si él no dejaba el cigarrillo, si no dejaba la mala vida, si no cambiaba, la muerte le iba a llegar antes de lo previsto. Yo le hablaba y le predicaba la palabra, pero él tomó como que yo lo había maldecido. Y ni siquiera tuve ese privilegio, que cuando comenzamos a reconstruir algo con él, no lo pude ver. Y así fue, nunca más vi a mi padre. La Biblia dice, hay un pasaje que me impacta muchísimo, porque cuando no podemos honrar al padre de la casa, al padre, y ahora sí voy a hablar netamente de lo ministerial. Cuando no podemos honrar al padre de la casa, tal vez a alguno de ustedes le molesta que alguien hable tanto del pastor. ¿Saben? Mis hijos hablan de mí. Y si a alguien le molesta, que no lo escuche.
Pero Ezequiel habla bien de mí. El otro día estaba escribiendo en Facebook y él me anima, me alienta, él es el hijo mayor. Me anima, me alienta, mi hija también, mi otra hija también, mi hijo Matías también. Y ellos hablan bien de papá. Algunos porque me aman, otros porque me manejan. Pero hablan bien de mí. Y no soy el padre perfecto. Porque esto es lo que hay que entender. No existe padre perfecto. No hay un padre perfecto, no lo hay. Pero mi trabajo es entender esto. Yo procuro y lucho ser todos los días el mejor padre para ellos. Para Matías en este caso. Y cuando leo lo que dice San Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Mírelo ahora de esta manera, mírelo de esta manera. Si no puedo amar al Padre de esta casa que lo veo, ¿cómo puedo amar al Padre espiritual y celestial que no veo? ¿Cómo yo puedo honrar al que no veo si no estoy honrando al que veo? Porque la honra tiene base en el amor. No se puede honrar si no se ama. Escuchen esto, no se puede honrar si no se ama. Y el amor que nos han enseñado no es el amor que nosotros predicamos desde nuestra inocencia. Porque amar es dar, amar no es que te den. Decirle a dos personas, el pastor se vino picante hoy. Dice la Biblia, San Juan 3:16. ¿Quién lo sabe? Me lo dice. Porque ¿qué dice? De tal manera que amó Dios al mundo que dio. Diga conmigo, porque dio. El amor es eso. El amor es dar. El amor es dar, escuche. El amor es dar, eso es amar. No digas que amas a tu esposa cuando no haces nada por ella. No digas que amas a tu esposo cuando no haces nada por ella. No digas que amas a tus hijos cuando no haces nada por ellos. Hijo, no digas que amas a papá cuando no estás obedeciéndolo a ellos. Yo no sé si alguien puede, aunque le duela la espalda, aplaudir y decir: Señor, esta es una realidad. Alguien tenía que decirlo. Amar es dar. Amar es sacrificarse. Amar es renunciar a uno mismo. La Biblia dice que un día estaba el rey Saúl. Y Saúl, que tenía graves problemas porque no hacía lo que Dios le decía. Hasta el punto que Dios llega a decir de Saúl: me pesa haber puesto como rey a Saúl. Saúl no entendía de paternidad. Saúl no entendía lo que era la paternidad. De amar, honrar. ¿Me deja contarle un chisme? ¿Amén? Amén, dicen los chismosos. Mire que si le hago cada vez que vengo y siempre caen, Fuera espíritu de chisme, no me Jesús. No, escuchen. A ver, dale un aplauso al Señor. Voy a tomar un poquito de agua. Cuando yo leo la Biblia y leo la historia de David, es una historia que conmueve mi corazón. Quiero que leas conmigo, por favor, esto primero. Vamos a leer rápido, ya nos vamos. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Quiero hablarte sobre un hijo. Y vamos a tratar de ubicarnos en el carácter de ese hijo y entender que así como no hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos. Pero que si luchamos los que somos padres para ser cada vez mejores, y ustedes como hijos luchan para ser cada vez mejores,
estaremos alineándonos ante lo que Dios nos habla en su palabra. Escuchen esto. Dice el verso 1 del capítulo 16: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré. ¿A dónde? ¿A dónde? A Isaí de Belén. ¿Qué dice? Porque de sus hijos me he provisto rey. Dice el verso 3 de ese capítulo: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Cuando está hablando Dios con Samuel, yo le pregunto a los lectores, a los que conocen la Biblia, cuando Dios está hablando con Samuel, ¿acaso Dios ya no tenía claro a quién iba a elegir? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice al profeta, al sacerdote: escuchen, Samuel no era uno más. La Biblia describe de Samuel que ni una letra, ni una tilde dejaba caer por tierra a Dios de las que decía Samuel. Y Dios dice en la Biblia que le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí. Isaí era él. Dios tenía la autoridad para ir y ungirlo directamente a David. Pero había que entrar por donde hay que entrar: por el Padre. Y le dice: ve y habla con el papá. Habla primero con el Padre, porque yo ya me he provisto de un rey. Pero habla con el Padre primero. Porque si Dios respeta la paternidad, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Hay una historia en la Biblia de un joven que fue condenado a ser servidores de los esclavos de los esclavos. Uno de los hijos de quién? Por mostrar la desnudez de su padre. Uno de los hijos de Noé. Es tan fácil demostrar la desnudez de un padre. Estoy hablando ahora ministerialmente. Porque usted conoce al pastor Enrique Sabio, predicador. Usted no me conoce a mí como pastor. Tengo muchos defectos. Soy enojón, aunque hago muchos chistes. Me enojo mucho. Bueno, perdónenme. Me mira como diciendo: pensé que era mejor. Me enojo. Mi esposa me dice: no te enojas nunca, pero cuando te enojas, a veces perdés los estribos y toda la vuelta pierdo. No me enojo. Porque sé que le hablé 20 veces a la persona. Le hablé de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de arriba para abajo, de arriba, de abajo para arriba. Y te dice: sí. Y termina metiendo la pata. Dios jamás va a transgredir algo que Él mismo levanta y hace que nosotros como iglesia entendamos que eso es una autoridad delegada, la paternidad. Que es algo que se nota a la distancia. Y en estos últimos, pregunto, porque voy a necesitar, ¿habrá alguien que trabaje de policía aquí? ¿Tendremos algún policía? ¿No? ¿Ninguno? ¿Afuera están? Déjenlo afuera. Es en este punto donde Dios comienza a mostrarnos. Es la historia de David, acaso una de las más fuertes también, junto con la de Eliseo. Verso 10 dice: e hizo pasar Isaí, ¿cuántos hijos? Usted ya lo sabe, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: sí, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Allá atrás está. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y escuchen lo que dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Diga conmigo: desde ese día. No, dígalo con ganas: desde ese día. Porque esto no es un dato menor. Desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Terminando aquello, la Biblia dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Présteme atención, por favor, ya estamos terminando. ¿Saben qué me llama la atención de esto? Cuando Dios elige a David y dice que es conforme a mi corazón. Estaba hablando, David tenía claro que era la paternidad. David tenía claro que era honrar a su papá, aunque su papá no lo tenía en cuenta. Porque la Biblia dice que cuando Samuel manda a llamar a los hijos, hace pasar los 7 y no hizo pasar a David. Isaí no contaba. Para él jamás ese podría ser el rey de Israel. Recordemos la historia. Cuando Samuel se va, que Dios le habla, la Biblia dice que Samuel le dice a Dios: pero yo no puedo ir a ungirlo, porque es que si se entera Saúl me va a matar. Y entonces dice: tranquilo, tú di que vas a ofrecer holocausto a Jehová. Entonces Samuel se fue, habla con Isaí. Tenía el cuerno de la unción, del aceite, pero en aquel momento, cuando pasan los 7, de repente dice: ¿tú no tienes más hijos? Sí, allí está el más. Pero no está en la Biblia. Es más, esta es una versión Enrique Sabio 2030, no salió todavía. Un pensamiento en la cabeza de Isaí. Porque a veces nosotros pensamos por los demás. Este no puede estar diciéndome que David va a ser rey. David. Si hasta algunos comentaristas dicen que David ni siquiera era hijo original del matrimonio. Por eso es que David en el Salmo 51 dice: en pecado fui engendrado. Por eso es que nadie se olvida de su hijo más pequeño. ¿Usted se olvidaría del Benjamín de la familia? Se olvida del mayor, no del Benjamín. El más pequeño, ese es el que está al lado mío siempre. Ay, ¿cuánto me dan? 5 minutos más. Levante la mano que me dan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ya nos vamos. A mí, cuando leo esta historia, la Biblia dice, llama a un criado y dice: hey, ve a buscar a David. David, ¿qué estaba haciendo David? ¿Las ovejas de quién? Dice la Biblia que entonces lo traen. Y yo quiero por un instante a los que les gusta la Biblia, métase en la historia cuando David entra en la mirada de los 7. ¿Lo ven pasar? Y David: hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¡Oh, vinieron todos! ¡Oh, ¿cómo está? Y lo paran frente y Dios le dice: úngelo, porque la orden era de Dios. Y escuchen lo sobrenatural, porque fue algo sobrenatural eso. Lo ungen y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y nunca más, dice la Biblia, David volvió a ser el mismo. Dice que agarra, tapa el cuerno, se lo guarda y se va. Volvamos a la escena de la casa. David todo lleno de aceite, el nuevo rey, los hermanos mirándole, el papá mirándolo. ¿Qué querés? Anda a pastorear las ovejas, porque volvió a pastorear las ovejas. Diga conmigo: hijo. Diga conmigo: hijo. Diga conmigo: hijo. Vuelve a pastorear las ovejas. En eso, la Biblia dice que a Saúl lo atormentaba un espíritu que venía de parte de Jehová, porque no todo lo malo que te pasa viene
por parte del diablo. Hay veces que Dios te está diciendo, hey, ya, acomódate, o te acomodo. Entonces dice la Biblia que vuelve Saúl y dice, yo necesito a alguien que sepa tocar, no un músico, un tañedor, que es diferente entre músico y tañedor. El músico entretiene, el tañedor crea un ambiente espiritual. Otro día vamos por ahí. Porque me miran como diciendo, ¿ah? Ese día, la Biblia dice que unos criados hablan de David, porque mientras la gente busca soluciones en lo natural, Dios ya tiene preparados sus hijos para hacer soluciones en lo sobrenatural. Y le dicen, yo conozco o conocemos, le dicen ellos, a un joven que es hermoso, que es valiente, que es prudente, pero dan un sello y dicen, Jehová está con él. Y Saúl dice, llama a los que estaban con él, sus emisarios, y vuelve a decir, ve a la casa de Isaí, habla con él y dile que me envíe a su hijo. Chueco y todo como estaba Saúl, no transgredió una orden que era la paternidad. Y van a buscarlo a David. Y cuando lo buscan a David y le dicen, el rey Saúl te llama. Escuchen, el hijo cuida las cosas de papá. Aquí es donde usted tiene que decir amén. Los hijos cuidan las cosas de papá. El hijastro no. Los hijos cuidan las cosas de papá. David, cuando le dicen eso, llama a un criado y le dice, yo me voy a ir. Me llaman. Pero ustedes, le dijo a uno de ellos, me van a cuidar las ovejas de papá. No salió corriendo. Entendió que debía cuidar. Cuando yo más me meto en esta historia, en estos detalles que los pasamos por alto, más entiendo por qué Dios dice, es conforme a mi corazón. Porque David tenía algo tan especial con la paternidad. A pesar de que su padre no lo honró, a pesar de que su padre no lo quiso, a pesar de que su padre lo menospreció, yo vengo a decirle a alguien en esta noche, tal vez tu familia no te quiere, tal vez los vecinos no te quieren, tal vez en el trabajo no te quieran, tal vez en la ciudad no te quieran, pero déjame decirte, si tú caminas como hijo, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar. Alguien tiene que aplaudir con ganas. Si usted camina de esta manera, y ahora sí nos vamos, Dios te va a honrar. Y la Biblia menciona que se fue y tocaba y que el espíritu entonces se iba. Pero David volvió a pastorear las ovejas del padre. Pero un día, dice la Biblia que el padre estaba en batalla con los filisteos, y ahí con esto nos vamos. Y le dice, David, ve a ver a tus hermanos. No tengo noticia de ellos y la batalla está difícil. Agarra un poco de queso, un par de salamines, unos pancitos. Santo, ya me dio hambre. Y tráeme noticia. David iba a ser un mandado. David no salió de la casa y dijo, hoy voy a matar a un gigante. Oye, que se me para adelante, le corto la cabeza. No. Iba a hacerle caso ¿a quién? A su padre. Llegó, y usted ya sabe la historia. Aquel día, lo que David no sabía, que estaba por entrar en escena en la historia de Israel para siempre. Porque tal vez alguien no se dio cuenta todavía.
y piensan que están en el anonimato y creen que no sos tenido en cuenta y piensan que, déjame decirte, tal vez nosotros no hayamos visto todo lo que tú tienes, pero si tú te comportas como hijo, Dios te está mirando y los ojos de Dios jamás se equivocan. Jamás Dios dejará a alguien, no importa que nadie haya visto, si Él lo vio, eso es más que suficiente. Alguien tiene que decir amén. Y la historia termina en que David mata al gigante. Diga conmigo, y ahora sí. No, ahora no. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Porque la Biblia dice que aquel día David le corta la cabeza. Él dice: tú vienes a mí con espada y jabalina. Usted ya sabe. Mas yo vengo a ti en el nombre escuadrón al que tú, bueno, le corta la cabeza y se va contento a llevarle la cabeza ¿a quién? A Saúl. Y en eso Saúl escucha los cantos de las mujeres, que él mató a sus 10,000 y el otro nada más que a 4 o 5. Y lo quiso agarrar para tiro al blanco con la lanza. Tuvo que salir, diga conmigo, el ungido. Mientras tú te comportes como hijo, mientras tú te sostengas como hijo, déjame decirte, no importa la transición que estés pasando, no salgas de ese lugar como hijo. Porque tarde o temprano, déjame decirte, saldrás de Hebrón, saldrás de la cueva de Adulán. Tarde o temprano irás donde Dios ya te destinó desde hace mucho tiempo, que ibas a ser rey. La Biblia dice que ustedes son reyes y sacerdotes. Ustedes no son cualquier cosa, pueblo amado. Ustedes no son cualquier cosa, iglesia amada. Ninguno de ustedes es cualquier cosa. Ustedes son reyes y sacerdotes. Tal vez hoy estés en Hebrón, tal vez hoy estés en la cueva de Adulán, tal vez hoy te estén persiguiendo para matarte, pero déjame decirte, tu destino es el rey, tu destino es ser reina. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que alabar. Yo sé que el pastor Oscar no es el mejor pastor que hay. No. Ay, lo que dijo el pastor sabio. Alguien le va a contar al pastor. Si él lo sabe. Yo no soy el mejor pastor. Pero el trabajo de ustedes es honrar a ese hombre que Dios puso en esta casa. Porque ¿qué fue lo que derribó a Goliat? Una piedra. Fue la autoridad delegada a través de la paternidad. Porque yo te dije, te hablaba de un policía. Ven, hijo. Ven. Supongamos que él es policía. Hasta camina como policía. Ven. Así. ¿Ve cómo camina? Supongamos que él es policía. Entonces yo los pongo a ustedes, cualquiera de ustedes, 3 de la mañana. En una esquina cualquiera. ¿Recordame tu nombre? Benito. Y no lo conoce usted, Benito. Usted no sabe que es Benito de la iglesia. Así como está vestido, tal y cual. Benito a las 3 de la mañana en una esquina con un silbato. Le hace así que pare. ¿Usted para? Sigue de largo. Lo pasa por encima, Benito. Pero a las 3 de la mañana, en esa esquina cualquiera, Benito vestido de policía, el patrullero al lado con las luces prendidas y te hace... Al menos que ande robando, usted para. ¿Por qué paró? Porque usted vio autoridad. Satanás conoce la autoridad en nosotros. No puede tocar mi casa, no puede tocar mis hijos, no puede tocar mi economía, no puede tocar mi matrimonio, no puede tocar nada al menos que Dios lo permita si yo estoy bajo autoridad. Alguien tiene que tomar esa palabra.
Satanás conoce los que están bajo autoridad. Satanás sabe los que están bajo autoridad. Y muchas veces fue donde ti y estabas como Benito a las 3 de la mañana sin uniforme. Y te pasó por encima. Gracias, hijo. Póngase en pie. Hace 4 años atrás, 5 años atrás, nuestra historia cambió para siempre en Buenos Aires, en mi vida. Cuando yo comencé a mirar a mi pastor como mi papá. Y él es más chico que yo, tiene unos años menor que yo. Pero yo lo llamo a él mi papá. Yo le digo a él que él es mi padre. Y sé que no es el pastor perfecto, pero es mi papá. Y si ustedes supieran cómo Dios nos ha bendecido a nosotros, cómo yo honro a este hombre. Cuando estuvimos el último domingo, y no cuento esto para hacer, como decimos en Argentina, para fanfarronear. Pero amo esta casa como si fuera mi propia iglesia. Creo que la amo más que muchos de ustedes. Perdónenme. Pero cuando estaba sentado ahí, escuché lo de los sobres, le dije a mi esposa, mami, vamos a llevar un sobre, no tenemos ahora para llevar un sobre. Y el miércoles lo primero que hice fue, cuando llegué y lo vi a él, entregarle mi sobre de primicias. Y le dije, pastor, no solo está la primicia, yo bendije mis próximos 400 días, le dije al siervo. Y lo hago porque amo la casa, lo amo a él. Cuando va a Argentina, yo veo a mi congregación que me dice, ¿qué le pasa a mi pastor? Porque yo ando con él como los veo a ustedes, con él aquí. Yo ando, venga pastor, venga mi pastor. Y lo abrazo, vení Pedro, vení. De Pedro, digo, sí Pedro. No, Pedro no. Y yo ando con el pastor. Y digo, déjame pastor. Yo le agarro la mano, pastor. Yo ando, venga por acá. Y yo veo que la gente me mira a mí, los de mi iglesia, me dicen, ¿qué le pasa al pastor? Y me siento como un niño. Pero pregúntenselo a él si estoy exagerando. Porque lo amo. Siento que Dios me regaló a mis 55 años un papá que no tuve. Y sé que se equivoca, y sé que tiene errores, pero es mi papá, yo sí lo amo y Dios me ha bendecido tanto. El primer pasaje que te leí dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que te va a pasar? Dice, te va a ir. Y yo, como si fuera él, el pastor Oscar, yo le digo papá, y yo le digo papá, ¿cómo anda mi padre? Él me dice, no se ponga celoso usted, Él me dice, mi osito, me dice. Yo digo, un día no van a escuchar por ahí, van a decir, ¿qué le pasa a todo, pastor? Y disfruto estar con él. Y amo abrazarlo, y amo estar con él. Y mi vida ha sido tan bendecida, Julio, desde que entablé esta relación con él. Yo quiero proponerles algo en esta noche. No es que usted vaya a llamarlo papá a él. No, yo no digo eso. Él es tu pastor. No es el pastor perfecto. Pero en él está lo que tú necesitas para hacer lo que Dios tiene destinado para tu vida. Ese hombre tiene en su ADN espiritual lo que tú necesitas. En él está aquello que Dios quiere que seas. Luché durante 9 años con mi suegro, porque fue mi pastor, y con él, y él fue una de las partes en la que yo no entendía la paternidad. Pero créame, hoy soy el 70% de lo que era mi suegro como pastor. Él era un viejo duro, tosco, él no conocía de misericordia, él era palo y palo. Era para que, pero hermano, levántese, vamos a orar, hermano.
un día entró una mujer de pantalón, porque yo vengo del rajatabla.com, vengo yo. Y un día entró una hermana de pantalón a la iglesia y estaba predicando él. Y dijo, mire esa cosa inmunda que entró ahí, dijo él. Yo dije, la mujer se va a ir corriendo. La mujer entró y empezó a llorar la mujer. Yo dije, este viejo está zarrapado de unción, dije yo. Porque la trató re mal a la mujer y encima lloraba de gozo la mujer. Y hoy, en mi pastorado, practico casi el 70%, claro, con sabiduría, con prudencia. Y eso fue lo que me trajo hasta aquí. Y hoy miro al pastor Oscar y veo un hombre de fe, un hombre leal, un hombre que todo lo que dijo que iba a hacer lo hizo. Tal vez yo le digo a mi iglesia, ellos quieren que yo predique como Carlos Anacondia y que le diga ahora, hoy me viene Satanás. Ellos quieren que, y no me sale. Ellos quieren que yo haga como Freyson. Y no, tampoco, menos si como ajo. Ellos quisieran que yo revolé el saco, al menos que le meta un ladrillo adentro. Ellos quieren que yo sea como Dante Gebel, que se pasa haciendo chistes. Y yo digo, esto es lo que soy yo. O me aman, o descubren mi desnudez. Esa es la lección de ustedes. Cuando venga el pastor, alguien lo irá a abrazar y le dirá, pastor, usted es mi padre. No te digo que lo llames papá, pero amalo como tu padre espiritual. Amá sus virtudes, que son muchas las que tiene, y abrazate a sus defectos orando por él. Porque es el hombre que vela por ti. Y la Biblia dice que un día habremos de dar cuenta. Pero quiero hablarle a esa persona que tal vez como yo, y le pido perdón por extenderme hoy un poquito, pero era necesario abrirles mi corazón de esta manera. Porque siento que aquí hay gente que Satanás no puede respetarte porque no hay una autoridad delegada en ti. Porque tú no has aprendido este principio de la paternidad. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos un instante. Y aquí no es que, uy, ¿qué van a decir si yo paso? No, nada. ¿Qué van a decir? Y en todo caso, que la chusma diga lo que quiera. Pero yo voy a pedir, él no está aquí y no es para mí. Pero el sacrificio es eso. El sacrificio es honrar. Y yo quisiera en esta noche orar por aquellos que necesitan oración, porque tal vez tu padre estuvo ausente, porque sus padres no los amó, sus padres no los quiso. Tal vez hay aquí hijos que fueron violados por sus padres, manoseados por sus padres. Tuviste a un padre borracho, un padre golpeador, o simplemente no estuviste a un padre. Pero yo quiero invitarte en esta noche a que puedas venir a este altar y decirle, Señor, ayúdame a mirar a mi apóstol, a mi pastor, como mi padre. Déjenmelo por aquí, hermana. Hermana, déjenmelo por aquí. Sí, por favor, déjenmelo. Yo sé que es difícil el llamado, pero le hablo a esos que tienen hijos pequeños hoy y que no tuviste un ejemplo de papá, pero querés ser un buen ejemplo para tu hijo. Abrazate en esta noche a Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser un buen padre para mi hijo, a ser una buena madre para ella o para él. Ven a este altar. Y si alguien quiere venir a este altar y dejar una ofrenda aquí, que vamos a entregársela al pastor luego, o se la entregarán ellos, pues yo no voy a estar ya. Yo quiero que vengas con una ofrenda en tu mano. Y si no tienes, no dejes de venir por eso. Pero quiero orar por ustedes, por aquellos que como yo tal vez tuvieron esta gran lucha en la paternidad.